Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Soy su hermana, soy su amiga Ángela y voy a seguir predicando la palabra del Señor porque así es la voluntad del Padre, del Eterno, del Invisible, del Omnipotente y del Omnisciente. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te multiplique conforme a su voluntad y a su misericordia. Y en esta noche estaré predicando, ¿cierto?, en Génesis 35, en el cual lleva por título Dios bendice a Jacob en Betel. Nosotros, ¿cierto?, ya vimos la última predicación que fue el día sábado, en la cual, ¿cierto?, la hija de Jacob, Dina, había sido, ¿cierto?, ultrajada, había sido violada, ¿cierto?, por un hombre de otro pueblo. Y los hijos de Jacob habían, ¿cierto?, tomado la venganza por sus manos. Pero en esta hora, ¿cierto?, ya acá había pasado un tiempo, según nos podemos fijar, y vamos a seguir avanzando con el Génesis 35. Yo ya estuve orando, al final cuando termine de predicar la poderosa palabra del Señor voy a hacer una oración, así que voy a comenzar en esta hora con la palabra del Padre. Que el Señor te bendiga y te guarde y te multiplique. La palabra del Señor en esta noche se encuentra en Génesis 35 y lleva por título Dios bendice a Jacob en Betel. Por si usted lo quiere buscar en su casa, por si usted tiene una Biblia, ábrala y lea juntamente conmigo. Amén. Entonces, en el poderoso nombre de Yahweh voy a leer la palabra. Dice: Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y en el versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor, ¿cierto?, porque en la última predicación vimos que Jacob se quedó en otro pueblo, no se quedó en Betel donde el padre le había dicho que tenía que estar, y por eso, ¿cierto?, tuvo que lamentar una terrible consecuencia. Y en esta hora el Señor le dice a Jacob que se levante y que suba a esta ciudad y que levante un altar allí. ¿Por qué? Porque el Señor quería que le agradeciera. ¿Por qué? Porque Jacob le había orado al Señor y le había pedido, en nosotros en las otras predicaciones lo vimos, ¿cierto?, que lo librara de la mano de Esaú, que lo librara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía que volver a reencontrarse con su hermano Esaú. Entonces, en el cual, ¿cierto?, él tenía miedo porque su hermano Esaú, ¿cierto?, lo buscaba para matarlo por causa de la primogenitura. Pero acá en este caso, Dios quería, ¿cierto?, Dios lo libró de eso, Dios lo libró y lo bendijo, ¿cierto?, y hubo una reconciliación muy hermosa, ¿cierto?, con su hermano Esaú. Entonces, ¿qué sucede? Que acá el Señor le dice: levántate y ve a Betel. Y Betel significa luz. Entonces el Señor le dice que se levante y que levante un altar en ese lugar. ¿Y qué es lo que es un altar? No es que él fuera a prender velas, ni que fuera a hacer dioses de madera ni de yeso, no. Era que él quería que le estaba ordenando que levantara un altar, y esto significaba que le fuera a hacer una oración de agradecimiento, que fuera a clamar, ¿cierto?, y le hiciera ahí una oración de agradecimiento, porque a la verdad, mi amado hermano y amigos, que la oración de agradecimiento, agradecer al Señor, tener un corazón agradecido al Padre, esto es muy poderoso ante los ojos del Señor, porque el ser agradecido trae mucha bendición para nuestras casas, para nuestros hogares. Bueno, en este caso, ¿cierto?, el Señor quería que le levantara un altar, una oración de agradecimiento, porque el Señor le había respondido al clamor, ¿cierto?, y lo había librado de la mano de su hermano. Y después más abajo le dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Claro, porque el Señor, Jacob aquí ordena a toda su familia
a que ellos tenían que despojarse de todos los dioses que andaban trayendo, los dioses ajenos. ¿Por qué? Porque iban a ir a adorar, ¿cierto?, al único Dios, al único Elohim, al único Padre, ¿cierto?, al creador de los cielos y de la tierra. Entonces Jacob en ese momento ordena a su familia y dice que a todos los que estaban con él, recordemos que Jacob había sido grandemente bendecido, entonces le ordena a todos y les da una orden, les dice que se tienen que despojar de estos dioses ajenos que habían entre ellos dice que y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, este es muy significativo y es muy espiritual este versículo, porque a la verdad que el Señor, la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros tenemos que ser agradecidos del Señor, porque Él muchas veces nosotros sin saberlo, el Señor a nosotros nos ha librado de muchas situaciones. De la muerte, quizás de asaltos, de robo, y también, ¿cierto?, el Señor nos ha dado la victoria cuando nosotros necesitamos algo, y el Dios quiere que seamos agradecidos. Pero cuando el Señor le da esta orden de que levante un altar a Jacob, Jacob inmediatamente va y le dice a su familia que deben despojarse de los dioses ajenos, que tienen que ir y abandonar todos estos dioses ajenos, y dice que es más, le dice, limpiad vuestras vestiduras, limpiad y mudad vuestros vestidos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere, cuál es el mensaje que el Señor nos quiere entregar en esta noche? El Señor nos quiere decir que es necesario, ¿cierto?, que antes de que nosotros levantemos un altar de agradecimiento, que nos despojemos de todos los dioses que puedan haber, ¿cierto?, en nuestras vidas, la idolatría, ¿cierto?, porque el Señor en su palabra dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y bueno, yo tengo que cumplir con entregarte esta palabra para que tu alma no se vaya a la condenación. Y no es fácil, porque por medio de la palabra nosotros somos limpiados, somos lavados. Entonces, así es como Jacob le dice a su hermano, ¿cierto?, o sea, a su familia le dice, y todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos, ¿cierto? Entonces, aquí era necesario que ellos se despojaran de estos dioses. Y, ¿cierto?, y desecharan todo esto. Por eso es que lo importante que nosotros en esta hora, el Señor, ¿qué nos quiere decir? Que es necesario que nos despojemos de todo lo de todos los dioses que podamos tener, porque dice la palabra del Señor que el Dios es fuerte y es celoso también, ¿cierto? Él no comparte su gloria con nadie, y sus hijos, ¿cierto?, son para Él. Y bueno, el pueblo de Israel siempre ha tenido problemas con la idolatría, ¿cierto? Nosotros sabemos que la palabra del Señor habla mucho de la idolatría que mantuvo el pueblo de Israel siempre. Pero en esta noche lo que el Señor quiere es que realmente nosotros nos despojemos de todo lo que no nos sirve, que limpiemos nuestras vestiduras, nuestros vestidos, ¿cierto? Y podamos andar con ropas ligeras, con ropas que no nos cargue, ¿cierto?, nuestras vestiduras espirituales, que nos despojemos de todo lo que pueda ser. Puede ser también, porque le dice, despojad de estos dioses, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué tipos de dioses pueden ser? Pueden ser muchas veces, hasta puede ser el fútbol, puede ser, cierto, que también diferentes tipos de idolatría. A veces también hay una idolatría espiritual que es muy delicada. La idolatría a veces también en las mismas familias se vive, que la mujer de la casa puede idolatrar mucho a los hijos también, y esto puede traer unas graves consecuencias, porque le levantan dioses a sus hijos, dioses ajenos, ¿cierto? Y el Señor no le gustan estas cosas. También hay hombres también que idolatran mucho a las mujeres, ¿cierto? La endiosan, y esto también hay que tener mucho cuidado con este tipo de idolatría. Es una idolatría espiritual. Los hijos con las madres también. Nosotros acá en la palabra del Señor podemos encontrar un caso que es muy particular, que se trata del rey Salomón. El rey Salomón era hijo de David, del rey David, y el rey Salomón
tuvo muchas concubinas, tuvo muchas mujeres, porque él, ¿cierto? Bueno, Salomón era el que tenía mucha sabiduría, nos enseña la palabra del Señor. Pero ¿qué desencadenó acá? Desencadenó que Salomón tuvo muchas concubinas y mujeres, dice la palabra del Señor, pero este no era el problema al parecer para el Señor en esos tiempos. Esto no era lo que estaba, no era lo malo, sino que lo malo fue que Salomón en ese tiempo empezó a levantar, ¿cierto? Dioses, cada dios, por ejemplo, las mujeres tenían sus dioses y empezó a levantar dioses de cada mujer que ellas adoraban. Entonces esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque él así se separó de la voluntad del Señor, empezó a levantar dioses, ¿cierto?, de lo que las mujeres adoraban, y ella empezó a levantar estos dioses, empezó a levantar estos diferentes tipos de idolatría. Entonces el problema fue que él no hizo la voluntad del Señor, no hizo la voluntad, y por eso el Señor en la palabra dice que rompió el reino de Salomón, tuvo que romper su reino, porque a la verdad que no caminó conforme a la voluntad del Señor. Y esto le desencadenó esto. Mire, se lo voy a leer. Esto está en Primera de Reyes, versículo 11. Dice Primera de Reyes 11, de versículo del 4 al 9. Y lleva por título, dice, Apostasía y dificultades de Salomón. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídola abominable a los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable a Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y en el 8 dice, así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieron sacrificios a sus dioses. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que Salomón, ¿cierto?, le levantó, ¿cierto?, estos dioses a sus diferentes mujeres que él tenía. Por eso es lo que yo le explicaba, que el problema al parecer en esos tiempos no era que él haya tenido muchas concubinas y mujeres, sino que Salomón empezó a edificar estos dioses que adoraban sus mujeres, por las mujeres que él tenía. Entonces esto hizo que él se apartara del camino del Señor. Por eso es lo importante que el Señor nos quiere entregar en esta noche, y lo que ponía en mi mente y en mi corazón, que nosotros no le debemos levantar los dioses a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestros hijos, ¿cierto?, tengan dioses ajenos, y nosotros más le aumentamos, como se puede decir, ese Dios. Y que puede ser algo malo para ellos, a la verdad. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Voy a dar un ejemplo que muchos se dan en estos tiempos. Pueden ser los juegos, ¿cierto? Estos juegos de Play, o eso, no sé cómo se llaman muy bien. Pero uno más le aumenta estos juegos a los niños, y en realidad les termina haciendo un daño. Entonces, por eso que no debemos nosotros levantarle más dioses, a engrandecer más esto que en realidad nos hace daño a nosotros y le hace daño a nuestros hijos. Es un ejemplo que estoy dando, ¿cierto? Que el Señor me pone con los hijos. ¿Por qué? Porque igual uno a veces le cuesta y uno lo vive eso. Entonces, yo tengo un hijo, y también trato de que él también no empiece a levantar dioses ajenos, y yo tampoco no hacer que eso se agrande más, sino que siempre tratar de guiarlo por el buen camino para que él no se haga un idólatra, no se haga, ¿cierto?, aparte un adicto, ¿cierto?, a estos juegos que hacen tanto daño. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de juegos, porque no vamos a meter todo en un mismo saco,
pero es un ejemplo el que yo estoy dando de que cómo nosotros podemos levantar distintos dioses. ¿Por qué? Porque el rey Salomón le levantó los dioses a las mujeres que él tenía. Entonces, este es un muy buen ejemplo que nosotros podemos aprender de la palabra poderosa del Señor, que no le levantemos los dioses, ¿cierto?, a nuestros familiares, que no endiosemos, ¿cierto?, o a nuestro esposo, o a nuestros familiares, o hagamos idolatría de nuestros padres, o quizás también de un jugador de fútbol, muchas cosas que podemos, ¿cierto?, tener ídolos. Y los ídolos, la palabra del Señor a nosotros nos enseña de que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Esto es una idolatría espiritual que es muy dañina y es muy peligrosa, porque es como invisible, es como algo que nosotros no lo podemos ver, es como algo que no sé, yo puedo ser idólatra de algo que a lo mejor nadie se puede dar cuenta, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, hay mujeres que se compran 10 cremas, no puede ser una o dos, tienen que ser hartas. Entonces, eso es lo que, ya con dos está bien, pero ya ser como tanto, eso ya es como una adicción aparte. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere entregar, que no levantemos dioses, ¿cierto? No le aumentemos más, ¿cierto?, los dioses que hacen tanto daño a nuestros familiares, o así como también le sucedió al rey Salomón, que es un ejemplo. Pero para que no nos salgamos del contexto, ¿cierto?, que estábamos en Jacob, que decía, ¿cierto?, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de Esaú. Y cierto, y en el 2 decía, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos, que usted haga, que yo haga? Que levantemos un altar, no que usted vaya a prender velas, no que usted vaya a... No, porque el Dios es el Dios de los espíritus, es un Dios invisible. Eso no. Lo que el Señor quiere es que usted levante un altar, que levante los brazos y sea agradecido, porque en este caso Jacob iba y le tenía que ir a dar gracias porque lo había librado de la mano de su hermano Esaú, ¿cierto? Nosotros ya vimos eso, pero es más, porque él va donde su familia, ve donde tu familia y diles que ya tienen que despojarse, que ya es la hora que el Señor ya este tiempo lo tiene para que nosotros ya nos empecemos a despojar de los dioses ajenos, de lo que nada nos va a llevar a la vida eterna, porque dice la palabra del Señor que no podemos adorar a dos señores, ni a dioses. También hay personas que también endiosan mucho el dinero, ¿cierto? Aman, ¿cierto?, mucho el dinero. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado con el dinero, están pendientes ahí del dinero, contando el dinero, cuando le pagan. No es malo tener dinero, es una bendición y eso es bonito. Pero hay que tener cuidado y ver y examinarnos y decir, Señor, escudriñame en este momento, qué es lo que debo despojarme de mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo limpiarme? Y después más adelante en el versículo también dice, quitad de los dioses ajenos que hay entre vosotros, en la familia, y limpiad y mudad vuestros vestidos. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos limpiar nuestras vestiduras espirituales, ¿cierto? Porque nosotros tenemos vestiduras espirituales. Dice la palabra del Señor y nos enseña que nosotros debemos estar sin mancha y sin arruga. Nuestros vestidos deben estar, ¿cierto?, limpios y lavados, porque si viene el Señor en este momento y nosotros estamos con alguna mancha o alguna arruga, lamentablemente nos vamos a quedar, aunque sea pequeña. Entonces debemos, ¿cierto?, estar atentos, debemos, ¿cierto?, estar ahí para que nada nos vaya a quitar, ¿cierto?, la vida eterna con el Padre, para que ningún Dios ajeno al que no sea, ¿cierto?, el creador de los cielos y la tierra, y a ver si estamos preparados, si estamos listos, sin mancha y sin arruga, despojarnos, ¿cierto?, de todo rencor, de toda envidia, de toda pelea, de toda contienda, de toda ira, de todo lo que el Señor, ¿cierto?, no le gusta, que no nos vaya a pillar, ¿cierto?, enojados con alguna persona que esté cerca o algún hermano. Tratar de que todas nuestras vestiduras sean blancas delante de la presencia del Señor. Entonces, así es como el Señor le dice que a Jacob
que haga esto, ¿cierto? Esto está en Génesis 35, ¿cierto? Si usted lo quiere buscar. Y también busqué un versículo en Efesios 5, 23, 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Entonces esto es lo que le quería explicar, que es cierto que estas son nuestras vestiduras espirituales, porque la verdad que el Señor a nosotros nos podemos arreglar muy bonito. La verdad que nos podemos, una chaqueta muy limpia, muy bonita, mi ropa está bien lavada, ¿cierto? En lo físico, un buen detergente, pero quizás el Señor del cielo nos ve como todo manchado, a lo mejor porque Él es el que tiene esa vista espiritual y nos puede ver. También esto puede ser un don de alguna persona que pueda tenerlo también, pero a la verdad es que el Señor no nos ve así como nosotros estamos. Él nos puede ver, ¿cierto?, con nuestra ropa que puede estar manchada y podemos estar en muy mal estado, la verdad. Entonces eso es lo importante que el Señor quiere. Entonces, por eso que Él dice que Él es una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Mire, yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, si usted contiende con alguien y se le escapan ahí unas palabras feas, ahí ya usted puede ser algo pequeño, pero si es alguna pelea grande, eso, y que el Señor nos cubra con la virtud de su sangre en esta hora, a mí, a su casa y su familia, de toda pelea y de toda contienda, ahí uno se mancha, se mancha y ahí uno tiene que irse, ¿cierto?, santificando por medio de la oración y siempre pidiéndole a Dios que tenga misericordia por nosotros. Después, para que vamos avanzando, en Génesis 35, versículo 4 dice, así dijeron a Jacob todos los dioses, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, así como dice el hermano Juan Guajardo, que salgan sapos y culebras, ¿cierto?, de nuestra boca. Ahí, ¿cierto?, nos manchamos y nuestra ropa y todo eso. Eso es mi hermano Juan, que se lo bendiga. Eso es. Entonces en Génesis 35, versículo 4 dice, así dijeron a Jacob todos los dioses, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Entonces mire lo importante de esto, que se los dieron, se despojaron, obedecieron. ¿Por qué? Porque ya había hablado, se me imagina a mí que, porque antes vemos que Jacob parece que no tenía mucho carácter, parece que no tenía mucha autoridad, porque cuando pasó lo de Dina, parece que él era un poquito callado, pero ahora en este momento, aquí vemos que Jacob está dando una orden. O sea, vemos que Jacob está dando una orden y ellos obedecieron, o sea, de inmediato se despojaron, dice que dijeron a Jacob, dieron a Jacob todos los dioses, ellos dijeron, toma, le dieron en ese momento, pero yo había leído antes la prédica anterior, cuando ultrajaron a la hija de Jacob, a Dina, que al parecer Jacob no tenía mucha autoridad. Era como que era un hombre más quieto, más sumiso. Pero aquí nos damos cuenta que Él da una orden y se los entregan. Entonces en este momento el Señor también nos quiere decir algo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que le pidamos a Él autoridad sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, ¿cierto? También para dar órdenes, ¿cierto? Siempre con sabiduría, con amor, como nos enseña la palabra, ¿cierto? No cosa que nos vamos a enojar y vamos a que nos salgan todas esas cosas, ¿cierto? Sapo y culebra, como dice el hermano Juan. Pero la verdad que es muy importante la autoridad, ¿cierto? Sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, que haya. ¿Por qué? Porque también sucede que aquí vemos cómo ellos entregaron sus dioses, lo entregaron y obedecieron. Pero también puede ser que no sea que nuestros hijos nos terminen a nosotros mandando. Que no sea que después que le levantamos tantos dioses a nuestros hijos, y el Señor me pone los hijos en este momento, y entonces
que le empezamos a levantar, que lo que quiere le compramos, entonces ahí ella cuando se empieza, ¿cierto? O sea, no, porque esto se da mucho ahora en estos tiempos de que, o sea, que los hijos están mandando mucho a los padres. Entonces ya no está la autoridad de padre ni de madre sobre los hijos, no está eso. Entonces, ¿por qué? Porque debemos ir o sea, estamos en estos tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles que dice que bueno, los padres se levantarán con los hijos y los hijos con los padres. Ese versículo esa es palabra del Señor, que dice que los hijos se levantarán contra los padres contra los hijos, la madre contra las hijas. O sea, vemos algo muy, muy fuerte en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir en este versículo? Que Jacob dio una orden y obedecieron, cosa que antes él no lo veíamos con tanta autoridad en su familia. Pidámosle esa autoridad al Señor, pidámosela en oración, vamos a los pies del Señor, vamos ahí, levantemos, ¿cierto?, ese holocausto, levantemos un altar al Señor, al Dios del cielo, dame autoridad. Después que usted ore y le pida esta autoridad al Señor, vaya con autoridad, ¿cierto?, y empecemos a ordenar de a poco, nuestra familia, nuestra casa y nuestro hogar, para que ellos se empiecen a despojar de estos dioses ajenos, para que ellos puedan ser salvos, para que podamos, ¿cierto?, ver la gloria del Señor, porque la palabra del Señor nos dice, tú y tu casa serán salvos, ¿cierto? Pero si estamos llenos de dioses y de idolatría, no podremos irnos con el Padre. Entonces, y mire lo que dice en el versículo 5, dice, salieron de este lugar. ¿Por qué dice salieron? Porque ahí el Señor, en el versículo 1, nosotros vimos que el Señor le había dado una orden a Jacob y que le dice, ve a Betel, ¿cierto? Y allí levanta un altar, y Betel significa luz. Entonces le dijo, ve a la luz. Entonces en esta hora, ¿cierto?, dice, ve a la luz, ve a Betel, ve allá y levanta un altar, ¿cierto? Entonces le dice, después que había pasado todo esto, le dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? O sea que dice, y salieron de ese lugar que estaban en Siquem, ahora que me acordé, y estaban ahí y salieron a Betel, salieron a la luz, y dice que, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Mire, el Señor los protegió, los cubrió, pero o sea, ellos salieron de ese lugar y hubo un terror ahí, dice, en las ciudades, en los alrededores, pero a ellos, a Jacob y a sus hijos y a todos los que lo acompañaron, a ellos, ¿cierto?, no le persiguieron. Este terror no especifica qué terror fue, pero me podemos imaginar, puede haber pasado algo grande, no sé, puedo decirle yo, quizá un terremoto ahí, no sé, una persecución, algo, un asalto, no sé, porque en esos tiempos pasaban tantas cosas, igual que ahora, pero era diferente. Pero dice así, salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Dice el terror de Dios que había sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Imagínense, puede haber sido un terremoto, quizá algo, pero esto no les tocó. Esto no les tocó a Jacob y no les tocó, ¿cierto?, a sus hijos. Entonces, esto es lo que nosotros nos demuestra cómo es que nosotros seamos fieles a Dios. Porque ellos se despojaron de estos dioses y levantaron un altar, ¿cierto?, al Señor, y se despojaron fueron libres a adorar al Señor. Y esto, en consecuencia, ellos recibieron una protección. Porque la palabra del Señor a nosotros nos enseña y nos dice que debajo de sus alas estaremos seguros. Debajo de sus alas estamos seguros, ¿cierto? Ni peste ni mortandad, ¿cierto?, tocará nuestra morada. Entonces, esto aquí nos hace, ¿cierto?, ver
en este versículo que a causa de esto dice, ¿cierto? Que ellos no fueron tocados por este terror que vino de parte del Señor, por este juicio. No sabemos específicamente lo que sucedió, porque no lo dice la palabra, pero lo que sí nos dice que tocó a todas las ciudades alrededores, pero a ellos no les tocó. Entonces tú quieres estar protegido. Si viene algo grande a la tierra, porque recordemos que estamos en principio de dolores, ¿cierto? Entonces, si viene algo grande en cualquier momento que nos pille preparados, que nos pille despojados, ¿cierto?, de estos dioses, a nosotros, a nuestra familia, y que también, ¿cierto?, nos pille, ¿cierto?, limpiados y lavados con nuestras vestiduras, así como lo dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que esto nos pille limpiecito, ¿cierto? Sin peleas, sin manchas, sin arrugas, sin contiendas, sin ira, ¿cierto? Sin rencor, sin querer perdonar. El perdón es muy importante también en la palabra del Señor. Y también, bueno, en Éxodo, los 10 mandamientos, dice la palabra del Señor, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Y también dice, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. También esto nosotros nos podemos dar cuenta que puede ser una idolatría, ¿cierto?, física, porque ya hablamos de la idolatría, ¿cierto?, espiritual. Y también dice que no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte y celoso. Mire, dice que el Señor dice que Él es fuerte y Él es celoso. Yo cuando leía esto decía, pero el Señor es celoso, decía yo. Él es celoso, es un celo santo. Es un celo santo para que usted no se asuste. Es un celo santo que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, Él es su padre, Él es su padre y usted es su hija y no quiere que usted, ¿cierto?, vaya detrás de estos dioses que la van a contaminar, que la van a, ¿cierto?, a todas estas cosas. Entonces, así dice en Éxodo 20, versículo 3, 4 y 5, dice, entonces dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, entonces aquí nosotros nos podemos ver claramente cómo el Señor a nosotros nos advierte, ¿cierto?, de la idolatría física, que también es muy importante para el ser humano. Yo vengo de un colegio católico, tengo que hablar de mi experiencia porque yo sé la que el Señor me está entregando esta palabra. Vengo de un colegio católico que había mucha idolatría física, pero también esto el Señor nos advierte aquí en su palabra. Esta Biblia, la Reina Valera 1960, usted lo puede buscar, puede leer los 10 mandamientos, están en Éxodo, también están en Deuteronomio, como el Señor también nos advierte de esta idolatría física también. Y así que eso era lo que el Señor nos tenía en esta noche. Así que esto también es muy importante, la idolatría de imágenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cierto?, Jesucristo, cuando vino a la tierra, ese es el único el que ha dado la vida por nosotros. Entonces tampoco no la dieron, ¿cierto?, los santos ni la Virgen María, sino que su madre, ¿cierto?, fue un ejemplo solamente, pero no era para que la idolatráramos tampoco, no era porque ella nos dio la vida por nosotros, ella nos derramó la sangre que hoy día nos limpia y nos lava, ¿cierto?, que esa sangre nos redimió a nosotros, la sangre del Mesías, ¿cierto? Entonces eso, y es más, Jesucristo resucitó al tercer día, y por esa sangre, ¿cierto?, nosotros, ¿cierto?, podemos ser limpios, lavados y podemos tener la vida eterna. Entonces, por eso que es muy importante también la idolatría física. Y yo no tengo nada en contra, nosotros ni de los católicos, de nosotros, porque yo vengo de ese mundo también. Y la verdad es que a veces uno no sabe, porque uno no lee, no busca tampoco, pero con amor siempre y esperando que el Señor nos ayude, que nos ayude a todos,
porque su camino, ¿cierto?, es uno solo. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, no es la Virgen María, no es ninguno de ellos. Entonces aquí nosotros también podemos ver cómo esta idolatría también no es buena. No es buena, pero aquí el Señor nos enseña también en los 10 mandamientos. Así que esta es la palabra del Señor, esta es la palabra que el Señor nos tenía en esta noche. Así que recuerde, vaya y levante un altar al Señor y despójese de todos estos ídolos, ¿cierto? Y adora al Señor y límpiese su vestidura hasta que el Rey venga de aquí para adelante. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le multiplique, siempre conforme a su misericordia, conforme a la voluntad de Él también, y que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos ayude a dejar y a despojarnos de todo lo que esté ahí, lo que esté oculto, lo que no se pueda ver, ¿cierto? Que el Señor nos ayude cada día a nosotros, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Amén y amén. Voy a orar para terminar. Que estar a tus pies. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre eterno de la noche, te doy gracias, Señor bendito, porque en realidad tú eres el bendito, Padre amado, Señor. Te doy gracias, gloria, honra, alabanza, Padre, porque toda la gloria y la honra es tuya, porque yo sé que tú no compartes tu gloria con nadie. Pero en esta hora, Padre amado, Señor, yo te presento, Señor, esta palabra, te presento esta predicación, Padre amado, Señor. Te presento, Padre amado, todas las personas que se conectaron, las que se van a conectar después más tarde, los que van a ver el video, Padre, para que sea tu palabra la que los limpie, la que los lave, Señor amado, la que los ayude, Padre amado, a despojarnos, Señor, de todos los dioses ajenos, Padre, que son invisibles quizás para nosotros, Señor, pero que están ahí. Ayúdenos, Señor, a despojarnos, Señor, de toda idolatría, Padre amado. Ayude, Padre amado, Señor, a nuestros hijos, Padre, si han levantado ídolos, si han levantado dioses, Padre, delante de ti. Padre, oro, Señor, por esta palabra. Oro, Padre amado, Señor, para que usted, Padre, ponga autoridad sobre los padres, autoridad sobre las madres, autoridad, Padre amado, suya, Señor, espiritual, Padre amado, Señor, se lo pido por misericordia, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, Padre. Y le pido, Padre, por misericordia, Padre, que usted los cubra, Padre, con la virtud de su sangre. Cubra a nuestros hijos, cubra a nuestros padres, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hogares. Que sus ángeles desciendan por misericordia, Padre amado, Señor, a nuestras casas, a nuestros hogares, Señor amado. Y el ángel de Jehová persiga, Señor, a nuestros enemigos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde mucho. Y si estoy con vida y con salud y la voluntad del Señor, el jueves estaré predicando. Que el Señor les guarde. Amén y amén.